¿Qué tal? Hoy quiero compartir contigo un tema que considero que es fundamental y básico. Estoy hablando del miedo. ¿Por qué lo considero tan importante este tema? Si te das cuenta, el miedo nos ha estado, o bueno, ha sido parte de nuestra vida como un mecanismo que nos va a permitir sobrevivir. Pero cuando este mecanismo de sobrevivencia se torna contra nosotros, vamos, se convierte en tu peor enemigo, es momento de hacer algo al respecto. ¿Cómo sabemos si es nuestro peor enemigo el miedo? Cuando deseamos hacer cosas y hay una voz interna que es constante y que nos lleva a una situación sumamente adversa para detenernos, frenarnos e impedir que nosotros continuemos creciendo con nosotros mismos. Ahí es momento de replantearnos si es o no el miedo el que está tomando el control de nuestras vidas. Por ejemplo, hay personas que desean tener una pareja y que por situaciones de miedo, vamos, que se tenga miedo de que si uno tiene las cualidades, las capacidades, o si está a la altura de la situación, o tal vez el miedo, o la reflexión sobre el miedo de que si tenemos la capacidad afectiva para poder estar con otras personas y sobre todo si no tenemos el miedo o si tenemos el miedo de que esa relación que termina o que inicia o que termine se vuelve un ciclo sin fin y que al final de cuentas no podamos cubrir o cumplir con eso que deseamos, que es en el caso de este momento la pareja. Pero también así la cuestión del trabajo, la cuestión de cambiar de país, la cuestión, voy a tocar términos que no creo mucho en ellos, pero de todos modos los voy a compartir para que podamos comprendernos, las cuestiones del éxito, del fracaso. En muchas ocasiones, por miedo, dejamos de tomar lo que nos corresponde. En ocasiones lo podemos considerar como prudencia, pero está muy lejos a veces de eso. La prudencia puede ser una forma amable, una forma social de permitir o de llevar a cabo un tipo de relación, pero no necesariamente que se encuentre basada en el miedo. Es importante que pienses, que pensemos sobre este tema, sobre el miedo, porque es en sí el miedo el que nos genera en ocasiones la pérdida de confianza. Cuando tú dejas de confiar en ti, es evidente de que se vuelve más complejo, más difícil la vida, más difícil o más compleja la forma de relacionarte con las personas que están a tu alrededor y con ello empiezas a dudar de tus capacidades y tu experiencia se empieza a hacer cada vez más diminuta. Ahora, ¿cómo nosotros podemos caminar aún y a pesar del miedo? ¿Cómo nosotros podemos enfrentar las circunstancias, las situaciones que deseamos sin considerar como consejero primario el miedo? Antes de llegar a una posible solución, me gustaría compartirte de que es muy importante de que dejemos la presencia del miedo en nosotros, pero en una cantidad mínima. En todo tiempo, porque es una forma de que nos va a alertar si las cosas se ponen mal, inmediatamente que nuestro organismo busque una forma de huir, de salir, de ponerse a salvo. Ahora, ¿cuáles pueden ser las posibles soluciones? La primera es identificar. Identificar qué es lo que te está generando el miedo. ¿De dónde viene? Ahora, hay muchas personas que son adultas o que somos adultas y que generamos o pensamos o creamos situaciones que nos dan mucho temor, pero no desde una situación de adultos, sino más bien de niños. Situaciones en donde éramos pequeños y pensábamos tal vez de que papá, mamá nos iba a dejar de querer si nosotros decíamos algo, si nosotros exigíamos algo. Y después vemos al adulto tratando de pedir un aumento de sueldo y tiene pánico. O tal vez un adulto o una adulta que desea tener una relación de pareja óptima y tiene pánico de acercarse a ese tipo de relaciones. Ahora, ahí se puede ver de que es un niño o una niña la que se está manifestando a través de un cuerpo de adulto. Entonces vamos a identificar de dónde viene el miedo. ¿Es un miedo que es irracional o está identificado? Y junto con eso también vamos a ver cuáles son nuestras características. Un ejemplo muy práctico para ello es la timidez.
En muchas ocasiones se considera que las personas que son tímidas es porque tienen miedo a adentrarse a una nueva relación, a una nueva forma de vida con otras personas. Sin embargo, en muchas ocasiones es muy distante de eso. Hay personas que adoran estar a distancia, que les gustan las relaciones, pero a distancia. Y cuando se sienten animadas, cuando tienen ganas de socializar, lo hacen. Y no necesariamente es por miedo. Pero imaginemos por un momento de que tú tienes esa necesidad interna de mantener cierta distancia con el mundo social y tus padres te empujan todo el tiempo que tú estés en esa parte social. Además de que te vas a sentir sumamente agredido o agredida, te van a estar enviando mensajes en donde tú eres una persona tímida. Recuerda que cuando los mensajes llegan a ser constantes, en ocasiones terminamos por creerlos. Entonces, este es un mensaje para los papás, para las mamás. Fíjense y por favor, tomen las medidas necesarias para identificar si es cuestión de timidez basada en miedo o si es por cuestión de timidez porque la persona a través de sus estructuras considera de que es mejor mantenerse aislada o a distancia porque así lo disfruta más. Ahora, ya hablamos sobre identificar, ya sabes de dónde viene el miedo. Número 2, si ya sabes de dónde viene, ahora identifica hacia dónde vas. Lo que tú vas a continuar o lo que vas a realizar te va a llevar a un estado de suicidio, por ejemplo, a un estado en donde realmente vas a perder más de lo que estás invirtiendo. En esa reflexión es identificar hacia dónde te diriges y hacia esa dirección ver las posibilidades que tienes. Esto es hacer un análisis sobre lo que yo cuento, con lo que cuento, mi capacidad para ir versus hacia aquello que yo deseo. Esta puede ser una posible solución para algunas personas. Sin embargo, pues bueno, existen múltiples formas en que se manifiesta el miedo y recordando que principalmente el miedo tiene sus primeros pasos o sus primeras manifestaciones. Me refiero no a la forma que nos mantiene protegidos, sino a la forma irracional, aquella que no tiene un fundamento, una base, se empieza a manifestar en los primeros años de vida. ¿Y por qué? ¿Por qué se manifiesta en estos años, en estos primeros años de vida? Definitivamente porque está asociado con aquella figura o aquellas figuras emotivas, estoy hablando de mamá, de papá, en donde ellos autorizaban o negaban. Entonces, dependiendo a las autorizaciones y cómo daban esas autorizaciones, va a ser la forma en que nosotros vamos a estar experimentando el miedo. De estos temas y de muchos otros más, vamos a estar viviendo en el curso de Frente a la Vida contigo. Espero que te inscribas, que nos podamos saludar en persona, y es evidente de que si tienes alguna duda, por favor escríbela y házmela saber. Será un placer contestar. Pues bueno, el día de hoy ha sido todo por hoy y que tengan un maravilloso existir. Hasta pronto.